Entonces, según lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, voy a leer en la nueva traducción viviente, del verso 4 al verso 15. Vamos a leer la parábola del sembrador, así que atentos a lo que voy a leer acá. Dice, cierto día, ay, ya va. Ahora sí, dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escuchar. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que no crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Así que mis hermanos, voy a necesitar de su participación para que podamos construir los 4 terrenos de los cuales vamos a hablar. Así que el primer terreno nos habla. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y aquí quiero abrir una pregunta, un debate. ¿Qué luz, se recuerdan el semáforo, cierto? Luz verde, luz amarilla y luz roja. ¿Qué luz cree usted que aplica para el primer campo? Donde está el versículo 12. Luz verde, luz amarilla o luz roja. Así que los escucho. Hola, hola. Mi hermano, pues yo creería que ahí aplica la luz amarilla. Luz verde, amarilla, roja, sí, amarilla. Luz amarilla. Muy bien, hermana Lady. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Hola, hola. Hola, creo que estoy de acuerdo con la hermana amarilla. Luz amarilla, el pastor Hernán. Recuerden que la luz verde era lo que decía, mira, estamos listos, ¿cierto? Yo acepto en el Evangelio.
La luz amarilla era los que decían como que no, mira, todavía no estoy convencido para después. Y luz roja fueron los que se burlaron, como que no, eso no. Así que muy bien, vamos a ver qué pasa en el Yo primer creo que cuadro. Ajá, yo creo que pastor, la luz verde pasto. luz Yo creo que la verde. luz, Bueno, listo. Muy interesante lo que dice el pastor Danilo, porque fíjense que comienza diciendo lo que los que están junto al camino son los que oyen. Pero fíjense que es luz roja y luz amarilla. Ajá, pastor, te escucho. No te escuchamos. no me escuchan. Ahora sí, ahora Yo sí. creo que yo creo que es la luz verde, que ahí me perdonan los hermanos que me les vaya en contra, pero es como, es ese campo donde están atentos a lo que viene. Ya después de que se les comparte es donde ellos toman la decisión. Siguen la luz amarilla o si siguen la luz roja. Es mi Muy bien. apreciación, pues. Bueno, fíjense lo que dice el texto 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Es luz roja y luz amarilla. ¿Por qué? Porque llega el enemigo, ¿cierto? No hay raíces, no hay nada, está ahí flotando la cosa. Llega el enemigo y arranca y no pasa nada. A pesar de que escucharon, ¿cierto? No pasó nada, no hubo una fe firme ahí en el corazón. Ahora bien, vamos a pasar al segundo cuadro. Resulta que estas personas todavía no están listas ni preparadas para pasar al campo de cosechar. ¿Por qué? Porque todavía no hay una fe sincera ahí en el corazón, ¿cierto? Y tenemos que estar muy pendientes. Bueno, ¿qué pasó con esta persona? Si está dando frutos, cómo está la vida personal de esta persona, está atenta a las actividades, está asistiendo a la casa de paz. Así que muy bien, vamos al segundo cuadro, versículo 13, y dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Qué luz creen ustedes que aplica allí? Los escucho. Yo me voy por la verde. Verde. Hermano Miguel. Pastor, yo ahí me iría también por la amarilla. Amarilla. Muy bien. ¿Quién da más? Una persona más. Amarilla. Yo me iría por la roja. Amarilla. Por la amarilla. Amarilla, roja, azul, naranja. No, mentira. No, Solamente es amarilla y roja también aplicaría ahí. amarilla y roja. Muy bien. Vamos a mirar. Luz verde. Wow. Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra. Fíjense que este es muy interesante, ¿cierto? Este recibió con alegría cuando la oye. Y mis hermanos, prestemos mucha atención aquí, porque por mucho tiempo hemos creído que esta parábola es para la gente de afuera. Y resulta que esta parábola es para los mismos oyentes cristianos, gente que asiste a la iglesia, ¿cierto? ¿Cuántas personas están en la iglesia en estas condiciones? No sabemos, ¿cierto? Pero puede pasar. El Señor ya estaba aquí conversando un poco sobre cómo eran estas situaciones, nuestros contextos. Son los que reciben la palabra con alegría, ¿cierto? Cuando la oyen. Mire, pueden ser esas personas que están en la alabanza, que levantan las manos, que lloran, ¿cierto? Que están ahí postrados. Y estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen raíces. Son personas que creen que el evangelio es pura felicidad, que el evangelio no hay problema, que cuando lleguemos a Cristo todo va a ser amor y paz, ¿cierto? Y todavía no hay esa claridad, ¿cierto? Del evangelio. Y estas personas tampoco están listas, ¿cierto? Es importante que enseñemos a la gente que hay que tener raíces y que es importante también que las pruebas van a llegar y que cuando las pruebas lleguen necesitamos perseverar, ¿cierto? Y eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, esta gente, estas personas necesitan
todavía ser más profundizadas en el Evangelio. Debemos enseñar desde un principio a las personas. Por eso yo les decía cuando contábamos nuestro testimonio, nunca digamos mentira, nunca digamos que el Evangelio es paz y amor, ¿cierto? Sí es paz, claro, el Señor entra en nuestro corazón. Hay amor, sí, pero no es que no vamos a tener más problemas, de que vamos a tener la vida perfecta, de que vamos a ser millonarios, no. Fíjense el ejemplo de Jesús. Él dijo, mira, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza, ¿cierto? Y vemos que Jesús era muy abierto, muy radical con las cosas. Entonces, si nosotros le decimos a la gente, mira, vente al Evangelio porque esta es la vida perfecta, ¿qué va a pasar? Que cuando las personas experimenten la prueba, se van. Y tal vez esa persona ya usted estaba diciendo, mire, este está listo ya casi para que pueda dirigir este ministerio. Pero no, nunca tuvo esa raíz de entender que van a venir las pruebas, de que a pesar de las pruebas necesitamos permanecer en Jesús. Muy bien, ahora vamos al tercer cuadro, versículo 14. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Los escucho, ¿cuál luz creen que aplica allí? Vamos a ver. La verde y la roja. Yo me voy Verde por y la verde y roja, amarilla. Verde y amarilla. amarilla, verde y amarilla, muy bien. Amarilla dicen por acá. Muy bien, vamos a ver cuál luz aplica aquí. Luz verde otra vez. Miren, esto es una impresionante, ¿no? ¿Por qué luz verde? Porque esto también oyeron, ¿cierto? Estos también estaban allí. Estos también asistían a la casa de paz. Estos adoraban, estaban allí. Pero ¿qué pasó? Vuelve lo mismo. Empiezan las preocupaciones. No, pero ¿por qué si ahora tengo a Cristo en mi corazón, en mi vida? ¿Por qué ahora no soy próspero? ¿Por qué no soy millonario? Que a mí me dijeron que viniera a la iglesia porque ya el otro año me iba a comprar la camioneta último modelo. Porque sigo teniendo problemas económicos, porque tengo problemas con mi esposa. Y no estoy diciendo que Cristo no pueda restaurar esto, mis hermanos, el Señor lo puede hacer, pero no es la expectativa número uno del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Nuestra vida es salva por la obra de Cristo. Lo demás son añadiduras que no sabemos si el Señor las cumplirá o no. Pero resulta que con estas personas los ahogan las preocupaciones y estas personas también terminan saltando la talanquera, como dicen por ahí. Terminan yéndose de nuevo al mundo o a las situaciones cotidianas. ¿Qué pasa con estas personas? Tampoco están listas para pasar a la otra etapa. ¿Cómo le delegamos responsabilidades dentro de la iglesia a personas que no tienen estas raíces sólidas? Son personas que tarde o temprano nos van a dejar todo tirado. Entonces, no vamos a decir que, o no estoy diciendo que las vamos a desechar, que las vamos a poner a un lado, no. La idea es que vamos a regresarnos con ellos nuevamente a fortalecer esas áreas, a decirle, mira, Cristo está contigo, Él te ha regalado, te ha dado su salvación, pero hay que perseverar, mi hermano. Recuerda que todos tenemos luchas, todos tenemos preocupaciones, pero debemos seguir caminando juntos, acompañados en medio de todas estas luchas y situaciones. Muy bien, yo creo que esta no hace falta ni preguntar, ¿cierto? Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble, bueno y la retienen. Y cómo perseveran, producen una buena cosecha. Yo creo que esa es luz roja. ¿Quién dice? ¿Quién da más? Los escucho. Verde. Es Es el verde. verde. Luz verde. Luz Oh, roja para esta mí. gente es muy El otro. inteligente. Exactamente, luz verde. Y estas personas sí están aptas para ir a la siguiente etapa. Son las personas que nosotros podemos delegarle algo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Mira,
Esas personas son los que oyen con corazón noble, son personas que son confrontadas, pero son humildes a reconocer sus fallas, las retienen, producen una buena cosecha. Miren, recuerden lo que hablábamos la semana pasada del discipulado de 3 tercios. Las personas deben llevarse a su casa eh, herramientas para obedecer, ¿cierto? Las herramientas para obedecer nos ayudan a nosotros a dar fruto. Pero si una persona llega toda la semana a la casa de paz y dice, no, mira, yo no hice nada, y toda semana tras semana usted ya se va dando cuenta, ¿cierto? El fruto es lo que habla, ¿cierto? De cómo está ese árbol. Muy bien, mis hermanos, ya con esto llegamos al cuarto campo, y aquí en el cuarto campo vamos a hablar sobre lo que es una iglesia saludable y un discipulado a largo plazo. Quiero hacer un paréntesis acá brevemente y quiero proponerles, ¿cierto?, que vamos a ver 15 aspectos de una iglesia saludable según el libro de los Hechos. Y lo que yo quiero proponerle en esta noche es, esto de la iglesia saludable nos va a ayudar a nosotros a cómo podemos desarrollar grupos o iglesias comunitarias a través de estos aspectos de una iglesia saludable. Estos aspectos de iglesia saludable también nos ayudan a nosotros a evaluar cómo está nuestra iglesia, cómo están nuestros procesos dentro de la iglesia. Mire, estamos hablando de una iglesia saludable, no de una iglesia perfecta. No quiero que con esto usted vaya ahora a su iglesia y diga, mira, pastor, yo vi 15 elementos de los cuales la iglesia no cumple 3, estamos mal. La iglesia perfecta sabemos que no existe, y si hay una que existe no debemos ni ir ni usted ni yo, porque entonces ya la dañamos. Entonces, lo que vamos a ver en Iglesia Saludable nos ayuda a nosotros a cuáles son esos aspectos bíblicos que nos ayudan a nosotros a estar velando por una iglesia saludable. De pronto usted aquí hoy se puede dar cuenta de que hay una falla en su iglesia, ¿cierto? A través de un aspecto de esto. Pero la idea es que usted se vaya con la iniciativa de cómo puede mejorar eso en su iglesia, con su pastor, igual en su casa de paz cuando en algún momento la llegue a desarrollar. ¿Cierto? No quiero que usted se vaya con esto criticando o juzgando, no, esto es para que mejoremos. Y tal vez pueden haber falencias en un área, y la idea es que se puedan trabajar en esa área, pero el día de mañana va a haber falencia en otra, y así sucesivamente, porque estamos en ese proceso de ir mejorando cada día más. Entonces, muy atentos para estos 15 aspectos que vamos a ver de una iglesia saludable, y vamos a tener en nuestras Biblias el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del 36 al 47, y el que no lo tenga aquí en pantalla lo tenemos para que lo pueda ir leyendo a la par conmigo. Y dice así: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones
y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué texto más maravilloso, ¿cierto? Y genial. Pero ahora vamos a ver qué pasó allí, ¿cierto? ¿Cuáles son esos aspectos tan interesantes que tenían estas personas allí en la iglesia primitiva? Así que si no le da tiempo de tomar nota, no se preocupe. Ya todos creo que tienen el material, usted lo puede buscar, lo puede conseguir. En la página web también está, usted puede ingresar, es totalmente gratuito. Así que el primer aspecto es: una iglesia saludable reconoce el señorío de Jesús. Es importante que una iglesia saludable siempre reconozca el señorío y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es súper clave. La obra de Cristo nos ha salvado. La obra de Cristo nos ha santificado, nos ha limpiado, ¿cierto? De todas las cosas del pasado. Muy bien. Segundo aspecto, una iglesia saludable reconoce líderes. El pasaje dice: le dijeron a Pedro y a otros apóstoles. Las personas reconocían a los discípulos como verdaderos líderes, ¿cierto? Y le tenían respeto porque ellos le preguntaron a los apóstoles: mira, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Fueron hacia ellos porque los reconocían como verdaderos líderes. Muy bien, una iglesia saludable ha experimentado el arrepentimiento y lo vemos en este circulito así con esta flechita. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, ¿sí o no? Cuando ellos le preguntaron qué debemos hacer, Pedro respondió: arrepiéntanse. Cuarto aspecto, una iglesia saludable practica el bautismo, ¿cierto? Él le dijo: arrepiéntanse y bautícense. Y lean más adelante este texto que dice que se bautizaron ese día esa cantidad de personas. Muy bien. Quinto aspecto, una iglesia saludable ha recibido el Espíritu Santo. Y el texto nos dice: y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que leíamos ahorita en el texto de Hechos capítulo 2. Así que muy bien, aspecto número 6, una iglesia saludable hace discípulos. Fíjense que dice que se unieron ese día a la iglesia unas 3,000 personas, más o menos. Puede ser que se unieron un poco más, porque en ese tiempo solamente se contaban los hombres. Pero una iglesia saludable hace y desarrolla discípulos que incluso hacen otros discípulos. Si en este momento usted evalúa y dice: mira, estamos haciendo discípulos, sí o no. Ah, bueno, si ya hemos recibido las herramientas de PIC, ¿por qué no estamos haciendo discípulos? Muy interesante. Aspecto número 7. Una iglesia saludable persevera en las escrituras, es decir, la practica y es obediente a ella. Aspecto número 8. Una iglesia saludable persevera en la comunión, es decir, hay unidad entre todos los discípulos, entre todas las personas, hay una relación de comunión, ¿cierto? Mira, ven a mi casa, vamos a tomarnos un café, vamos a comernos una comida. Aspecto número 9, una iglesia saludable persevera en la cena del Señor, es decir, que la practica con regularidad. Y una iglesia saludable persevera en la oración también. Y esos últimos 4 aspectos, lo que es el 7, el 8, el 9 y el 10, lo vemos en el versículo 42, donde dice: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que una iglesia saludable persevera en las escrituras, en la comunión, en la santa cena y en la oración. Aspecto número 11, una iglesia saludable experimenta señales y prodigios. Hay milagros, mis hermanos, en medio nuestro.
porque no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, ¿cierto? Estamos experimentando constantemente cómo el Señor trae restauración y renovación. Y el texto lo expresa, dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Muy interesante esto. Aspecto número 12, un aspecto bastante interesante que en nuestra época y en nuestra cultura ha causado tanta controversia, ¿cierto? Y el aspecto número 12 dice que una iglesia saludable da con generosidad. El pasaje nos enseña que todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. Hermanos, que no se nos olvide dar con generosidad. Nosotros no damos por obligación, nosotros damos parte de lo que Dios ya nos ha bendecido. Esta gente lo daba todo. Y esta es una polémica que ha causado por mucho tiempo la iglesia. ¿Será que sí hay que dar el diezmo? No hay que dar el diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por ningún lado nombra el diezmo. Pero si al caso vamos y nos guiamos por el Nuevo Testamento, esta gente lo daba todo. Es decir, que si nosotros nos orientamos por el Nuevo Testamento, estamos llamados también a darlo todo. Entonces es una pregunta que nos debemos hacer. Pero no importa. Yo creo que Dios se contenta cuando nosotros damos de corazón, cuando somos generosos, cuando damos con alegría, ¿cierto? Entendiendo que Él es nuestro proveedor. Así que generemos esa cultura, mis hermanos, de dar con generosidad en nuestra iglesia. No salga diciendo, porque eso es feo, eso es maluco, cuando alguien dice, no, yo mejor le doy un mercado a los pobres. ¿Cierto? Y yo no estoy de acuerdo, o sea, por una parte sí, pero por otro lado, si usted en su iglesia está siendo edificado, si usted en su iglesia está siendo alimentado, ¿cierto? Lo más ideal es que usted apoye allí. Y yo hago siempre la comparación. ¿Cómo se sentiría una esposa si el esposo llega en la quincena y dice, no, mira, todo el dinero se lo regalé a mi familia? ¿Y dónde está la necesidad de esa casa, cierto? Y las iglesias tienen sus gastos y sus cosas, por eso estamos llamados a apoyar fielmente con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Muy bien, aspecto número 13. Una iglesia saludable se mantiene conectada a todo el cuerpo. Fíjense que dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Hoy en día vivimos en una cultura tan acelerada, tan ensimismada, una cultura que cada día hay menos tiempo, lo que dice la gente, ¿cierto? Pero dice que esta gente se reunían todos los días. Esto es impresionante. No dejemos, mis hermanos, de experimentar esto, de mantenernos en comunión lo que más podamos, ¿cierto? Porque sé que todos tenemos nuestras ocupaciones. Muy bien, una iglesia saludable alaba, y el pasaje lo dice, alabando a Dios. Y aspecto número 15 y el último es, una iglesia saludable mantiene un buen testimonio en su comunidad. Y dice que al final, y disfrutando de la estimación general del pueblo, nosotros somos luz, y como luz debemos mostrarnos en nuestras comunidades. Debemos ser abiertos con las personas de nuestras comunidades, debemos saludar a las personas de nuestro entorno, debemos ser generosos con ellos. Si en algún momento podemos hacer alguna actividad, así ellos no vengan a la iglesia, pero que nos reconozcan en nuestra comunidad como que somos personas abiertas, que somos personas generosas, que somos personas serviciales, porque somos luz. Y a través de ese testimonio las personas pueden llegar a la iglesia. Así que muy bien, estos son los 15 aspectos de una iglesia saludable que yo espero que les sirvan mucho en el comienzo de todo el proceso de Casas de Paz. Ojalá pudiéramos desarrollar todos estos principios dentro de las Casas de Paz. Y esto nos sirve para cualquier contexto de la iglesia, ¿cierto? Bien sea la iglesia madre, una iglesia hija, una iglesia comunitaria, una casa de paz, que podamos nosotros tener siempre una visión donde llevemos todos estos aspectos atesorados en nuestro corazón para ponerlos en práctica. Ahora muy bien, en la parte de cosechar,
también tenemos un discipulado a largo plazo. Recordemos, mis hermanos, que siempre nosotros somos y estamos siendo discipulados. Siempre, todas las personas estamos en un discipulado. Yo estoy siendo discipulado. Yo discipulo, pero también es necesario estar discipulado. Así que el discipulado a largo plazo nos permite seguir desarrollando a las personas en la etapa de cosechar. Recuerden que vimos en el tercer campo el discipulado 3/3 y vimos que habían 10 lecciones, si no me perdón, 13 lecciones, y anterior a eso vimos 6 lecciones en el grupo de descubrimiento bíblico. Ahí tenemos 19 lecciones. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué pasa si se nos acaban esas lecciones? Bueno, aquí usted puede conseguir en la página de PIC Latinoamérica, usted puede entrar y ahí puede conseguir un manual que se llama Discipulado a Largo Plazo. Ahí tiene más de 40 historias donde hace un recorrido por la Biblia completamente desde el Génesis al Apocalipsis, donde habla cómo Dios planta la paz en medio nuestro o cómo ha venido la misión de Dios plantando su paz. Ahora, siempre vamos a utilizar el modelo 3/3. Si usted todavía no está muy asociado con el modelo 3/3, por favor, búsquelo en la guía que le hicimos llegar. Repáselo y si necesita un poquito más de aclaratoria me avisan y yo puedo dar otra clase de eso porque es necesario. Si abrimos casas de paso, si ya tiene casa de paz y no estamos utilizando el discipulado 3/3, mis hermanos, no estamos usando las herramientas. La idea es que podamos utilizar las herramientas. Y este discipulado a largo plazo es un material que nos ayuda a ver otras lecciones más. Aquí hay lecciones como para 2 años. Y usted dirá, bueno, si en 2 años ya se me acaban las lecciones, ¿qué hago? Bueno, de parte de su devocional, usted aplicando el modelo de discipulado 3/3, puede hacerlo con cualquier texto de la Biblia. Con cualquier contexto de la Biblia, usted puede agarrar y puede aplicar discipulado 3/3 y le va a funcionar de una manera muy dinámica, de una manera muy práctica y de una manera muy dinámica dentro de la relación con las personas. Entonces, con discipulado 3/3 culminamos el cuarto campo. Cuarto campo de cosechar es iglesia saludable y discipulado a largo plazo. Crezcamos todos juntos en estos factores de iglesia saludable y de modelo 3/3. Si usted y yo todos los días nos enfocamos a mejorar en nuestra relación con el Señor, yo estoy seguro, cierto, que vamos a caer en estos aspectos de iglesia saludable. Si yo estoy impulsado y motivado a amar a mi iglesia y a comprometerme con mi iglesia, estoy impulsado a obedecer todos estos aspectos de iglesia saludable, de ponerlos en práctica y de transmitírselo también a los demás. Entonces, muy bien, mis hermanos, hago una pausa aquí. Dudas, preguntas, sugerencias, ¿qué piensan? Para poder entonces entrar a abarcar la última parte para poder terminar el día de hoy. Quisiera escuchar dos, tres personas que puedan participar. ¿Qué les parece lo que hemos visto el día de hoy? Hermano John que prendió la cámara, cuéntenos. Oh, pues mi hermano parece muy bueno y tener más experiencia en este campo sería muy maravilloso. O uno que apenas está aprendiendo y conociendo más del Señor es muy lindo. Y para todos los hermanos es bueno uno ir aprendiendo más del Señor en el campo que usted nos está enseñando. Muchas gracias. Amén, amén. ¿Qué más? ¿Alguien que quiera contarnos algo que le haya llamado la atención? No todos a la vez. Hola, hola, ¿hay alguien por allí? En ese caso yo digo lo mismo que dice el hermano.
John. Es muy especial que estemos aprendiendo cada vez más y que estas cosas se desarrollen. Como tú decías antes, debemos de desarrollarlos porque el plan es hacerlo, no quedarlo ahí como un simple estudio y ya está. También me parece muy especial de que todo va de la mano. Desde la primera clase que tomamos hasta ahora, todo es importante y todo va como, es como una cadena. No nos podemos saltar ninguna, ni el inicio, ni el final, ni en el medio. Se requiere de cada una de estas. Entonces me parece muy especial. Muy bien. Familia Martínez, adelante. Mi hermano, Dios le bendiga a todos. Amén. Mi hermano, sí. La enseñanza con respecto a metodología y de cómo implementar estrategias para el evangelio, para predicación del evangelio y ganar almas son muy útil en nuestra manera de como cristiano, pues, de vivir, pues. Lo que uno tiene que, como dice el hermano, poner en práctica, hermano, nosotros cuando, como dice la palabra, tengamos la oportunidad de compartir con el del Evangelio, es rápido a veces se hace fácil cuando tenemos estos materiales, ponerle en práctica. ¿Por qué? Porque uno toma la ocasión y como dicen aquí, hablando colombiano, pues, cuando dan papaya, ¡pum!, usted se le mete por ahí con la predicación y habla. Así es, mi hermano. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar entonces a la última parte, que es el círculo del medio, ¿cierto? Que es la parte de multiplicación de líderes, que es donde queremos apuntar desde un comienzo. Si no hay multiplicación de líderes, no va a haber semilla. Y ya vamos a ver algo bastante interesante. En esta parte vamos a ver algo que se llama MAOL, que es mentoreo y formación. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si un cultivo no tiene semillas? Si un cultivo no tiene semillas, no hay cosecha, ¿cierto? ¿Qué vamos a cosechar si no tenemos que sembrar? ¿Qué fruto va a haber? ¿Cierto? Si no hay siembra, no hay fruto, obviamente. No hay ningún proceso podemos tener porque si no tenemos la semilla para sembrar, no puede haber un proceso. Es decir, no hay trabajo. Como dicen por acá en Colombia, apague y vámonos. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. La garantía, mis hermanos, para nuestro tiempo. ¿Usted quiere dejar algún legado en la vida? Deje el legado del Evangelio en alto. Multiplique a otro líder de lo que Dios le ha dado. Ese es el mejor legado para nuestra época con respecto a la Gran Comisión. Usted y yo se nos ha dado la oportunidad de participar con Dios en su obra. La forma que usted y yo podamos dejar un legado es cuando multiplicamos otro líder. Así como Pablo iba caminando, ¿cierto? Y él puso los ojos en Timoteo, dijo, este muchacho la tiene clara. Yo he escuchado a este muchacho, tiene un buen testimonio, viene de una buena familia, ¿cierto? A este muchacho yo voy a entrenar. Y Pablo agarra a Timoteo, ¿cierto? Y lo encamina, lo forma, eh, le da todo su conocimiento, le instruye en su experiencia, ¿cierto? Mis hermanos, la vida cristiana no se trata de una competencia. Si usted cree que la vida cristiana es una competencia, estamos equivocados. Lo que el Señor Jesús nos mostró y lo que los discípulos nos muestran no es eso. ¿Para qué usted y yo necesitamos competir si Dios está interesado en que todo el mundo se salve? Usted y yo debemos ponernos de acuerdo para ir por esas personas que necesitan al Señor. ¿Y para qué vamos a competir? No hay necesidad de competir. Lo mejor en la vida, mis hermanos, es dar de lo que el Señor nos ha dado. Y si el Señor le da a usted algo en sus manos, no subestime a otra persona para darle también de lo que el Señor le ha dado.
Y yo estoy seguro que en algún momento el Señor le va a dar más. ¿Y sabe por qué? Porque eso es bíblico. La palabra y la parábola de los talentos nos habla de eso, que Dios no le da más a quien no es buen administrador. Se le da más al que es buen administrador y al que multiplica, al que le da al otro. Y eso abarca para todos los aspectos de la vida. La garantía de la gran comisión en el legado que nosotros debemos dejar es multiplicar a otro líder. Hermana Paola, adelante. Que hablando de eso, de no competir, yo tengo un testimonio. Mira que yo trabajo con una de mis hermanas de la iglesia, Yarin. Yo trabajo con ella y es curioso, porque ¿cómo le parece que esta semana nosotras solemos escuchar música, pero trabajamos solo nosotras dos en en esa área? Pero resulta que últimamente tenemos otro compañero y otra compañera. Ellos están en el mismo sitio que nosotros, pero haciendo otro proceso. Entonces ese día nos pusimos alabanza normal, como siempre ponemos, pero le escucha una música muy pesada, muy de ahora, muy grosera. Entonces, Yari me va diciendo que es que, ay, Dios me lo puso en el contento porque lo tiene en el cuadro de ella y yo le dije, ay, voy a orar por eso y todo. Entonces, cuando fuimos a poner música, yo le dije, Yari, ponga usted música porque mi celular suena muy padito. Cuando resulta que llego yo y le digo, ay, ¿sabes qué? Ponga temas que a él le gustan. Yo no conozco temas que a él le gusta, pero ya tiene idea. Y puso temas que a él le gustaban. Y fue muy chévere porque terminó el muchacho preguntándole cosas a Yarin, que otro muchacho que también trabaja en otra área, pero ahí en la misma empresa, pasa y que es que ustedes están escuchando reggaetón y sorprendido, o sea, la intención era llamar la atención de uno y terminamos llamando la atención de otro. Y fue muy especial porque al final se desarrollaron preguntas y todo. Y pudimos ver que, por ejemplo, Yarin y yo trabajamos en equipo en eso y como tú dices, que es para el Señor y no es de competir, sino de trabajar en equipo. Entonces quería compartirle esa experiencia que fue agradable y fue la obra del Señor. Amén. Muchas gracias, hermana Paola. Muy interesante. Y de eso se trata la vida, mis hermanos, de caminar juntos, de avanzar y de saber que hay otro que puede hacer algo mejor o más o mejor de lo que yo he podido hacerlo. Ahora bien, necesitamos crear un sentido de urgencia. Usted sabe que cuando no tenemos sentido de urgencia, lamentablemente no hacemos las cosas, las dejamos allí. Las dejamos allí, ¿cierto? Y no pasa nada. Pero cuando usted y yo creamos un sentido de urgencia, nosotros decimos, no, ya. Generalmente, ¿cuándo vamos al médico? Cuando tenemos un dolor, ¿cierto? Cuando ya la cosa se sale de control, ahí sí decimos, no, vamos al médico. Pero no somos muy dados a ir a un chequeo constantemente al año para mirar cómo estamos. Así que usted y yo hoy también necesitamos crear un sentido de urgencia para que hayan semillas y necesitamos, mis hermanos, realizar bien el proceso. Todo esto que vimos en este entrenamiento necesitamos hacerlo bien y necesitamos llegar a esas personas claves y semillas que ya Dios las tiene allí. Mira, a veces nos distraemos tanto en las personas que no quieren hacer nada, ¿cierto? Y en ello nos enfatizamos y en ello estamos. Y resulta que en la iglesia hay 4 o 5 nuevos que sí están dispuestos, pero que hay que entrenarlos. Y de pronto esos son los líderes que ya Dios tiene, pero si nosotros no los preparamos, si nosotros no los buscamos, si nosotros no los vemos, entonces no va a pasar nada. Y todo discípulo debe ser proyectado a ser una semilla, es decir, a ser un líder, porque a eso fuimos llamados, ¿cierto? El Señor y el llamado de la Gran Comisión es para todos, no solamente para los pastores y para la iglesia, es para todos. Una persona que empieza a conocer de Cristo, desde un principio usted tiene que siempre estar motivándolo a que debe convertirse en un líder.
y que usted lo pueda acompañar a formar ese líder, que esa persona está llamada también a ser un discípulo. Mire, yo siempre le estoy diciendo a la gente acá, ojo con esa persona en el trabajo, oren por ello, ese puede ser su discípulo en su familia, ¿cierto? Dejemos un poco la pereza, estemos abiertos a qué persona podemos discipular. Y en el acompañamiento modelamos, asistimos, observamos y de último lanzamos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Y este es el proceso que yo le hablaba ahorita de Maol. Primero, modelo, ¿cierto? Yo lo hago, usted observa. Eso es lo primero, ¿cierto? Yo lo hago, usted observa, hablamos, ¿cierto? Nunca dé por sentado que una persona ya lo vio usted y ya aprendió. No. Que la persona sepa lo que usted le está transmitiendo. Mira, venga, hablemos. Y hermanos, lo digo con mucha humildad, dejémonos corregir. Dígale a la gente cómo nos fue, qué debemos mejorar. A mí me pasó la otra vez viviendo en una casa de paz. Yo siempre les digo cómo nos fue, qué debemos mejorar. Y una de las chicas que estamos discipulando dijo, usted habla mucho, debe hablar menos. Y yo, muy bien, tiene razón. Es decir, que a partir de la otra semana, todos vamos a hablar. Ahora nos vamos a distribuir todos los temas para que todos hablemos, ¿cierto? Entonces hay que ser un poco humilde en reconocer. Ahora, el asistir es lo hacemos juntos. De lo que yo ya te modelé, venga, lo hacemos juntos, ¿cierto? Vamos ahora yo te doy una parte de la temática a ti, ¿cierto? Yo doy la primera parte, tú das la primera parte, y luego de eso hablamos, ¿cierto? Conversamos, cómo nos está yendo, qué cosas debemos mejorar, ¿cierto? Pero que la persona sepa que usted está ahí y que la retroalimentación de esa persona en su vida también es válida, ¿cierto? Todo este proceso es así. Luego, observar, hazlo tú y yo observo, hablamos. Mira, debes tener cuidado con esto, cuidado con el tiempo, hay que mejorarlo, ¿cierto? Hay que mejorar esto, te felicito, no todo el tiempo van a hacer correcciones, también felicitaciones. Y de último, lanzamos, hazlo tú, ¿cierto? Ya estás capacitado, pero el hazlo tú no es hágalo y ya lo dejé ir, no, hazlo y hablamos, cómo te está yendo, qué cosas necesitas, cómo puedo seguir ayudándote. Estás entrenando a otro, ¿cierto? Seamos enfáticos, mis hermanos, siempre que esa persona entrene a otro. Y te recuerdas como yo te entrené a ti, con Maol, bueno, ahora hazlo tú también, aplícalo con otro y que esa otra persona te acompañe. Muy bien, en el proceso de formación es necesario, mis hermanos, que nos instruyamos. Si usted es una persona que no está estudiando, yo lo animo a que usted pueda buscar la forma o una oportunidad de formación, bien sea en un seminario, bien sea en un grupo, en un centro de formación. Si usted dice, mira, yo quiero, pero no tengo dónde, bueno, PIC lo brinda. PIC brinda formación teológica donde usted puede ver algunos cursos que son necesarios para darnos esas manos y ese conocimiento para poder desarrollar una casa de paz. Entonces, por iglesia, ustedes se van a organizar un coordinador y esto es, van a conversar con su pastor, ¿cierto? Para que puedan delegar a una persona, a un coordinador y un coordinador de oración, porque todo este proceso va coordinado con el tema de oración, ¿cierto? Y ese es el próximo paso que nosotros vamos a dar. Y el coordinador es la persona encargada de poder difundir todos los cursos que damos, las informaciones, las notificaciones, porque queremos que ustedes también sigan participando de todo esto. Esto no termina acá. Lo que hoy está culminando apenas es el comienzo de muchas cosas que se van a venir. Y esa es parte del acompañamiento que nosotros le queremos dar como ministerio. Entonces, si usted es una persona que está interesado y si no está interesado, interésese, porque es importante que todos estemos estudiando. No debemos dejar de estudiar nunca, mis hermanos. El día que nosotros digamos que no la sabemos todas, estamos en un problema muy grande,
¿cierto? El proceso de educación teológico es continuo, porque yo creo que jamás en esta vida logramos abarcar toda la teología. Es muy amplio porque Dios es un Dios infinito, nuestra mente es una mente finita. Entonces, a la medida que nosotros nos capacitemos, a la medida que podamos crecer en conocimiento, vamos a crecer también en poder darle a otros. Pero si usted no está recibiendo nada, entonces, ¿qué va a dar? Nos podemos convertir en una laguna. En vez de ser un río de agua viva, nos podemos convertir en un charco de agua estancado si no nos estamos nutriendo. Entonces, mi palabra de ánimo es: instruyámonos siempre, es necesario y es importante, y nosotros se lo podemos brindar de manera gratuita. Ya alguien pagó por esto. Termino con esto, mis hermanos. Esta es una pirámide, ¿cierto?, invertida de algo interesante que Jesús usó en respecto al tiempo. Jesús predicó a multitudes, ¿cierto? Pero resulta que cuando él predicaba a multitudes, se quedaba con los 12. Los 12 tenían esas preguntas clave. Maestro, no entendimos. Maestro, ¿qué significa esto? Maestro, esto no nos cuadra. Y el Señor se quedaba con ellos. Pero aparte, el Señor tenía unos 3 que le decía: mira, vengan a orar conmigo. Así se quedaban dormidos, pero no importa. El Señor se los llevaba. El Señor tenía un poquito más de afinidad con esos 3, ¿cierto? Tengamos cuidado, mis hermanos, cómo invertimos nuestro tiempo en el discipulado. Y présteme mucha atención y váyase reflexionando con esto. Vamos a ver, de acuerdo a este orden, cómo Jesús invirtió su tiempo. Por amor a muchos, ¿cierto? Por amor a muchos, por usted y a mí, Jesús dedicó más tiempo a unos pocos. Jesús a las multitudes les dedicó un poquito. A los discípulos le dedicó un poco más y a esos 3 le dedicó mucho más. Nosotros tenemos un concepto de que si no tenemos multitudes somos los peores líderes. Entonces, si medimos bajo ese concepto, el liderazgo de nuestro Señor fue el peor de los líderes, porque Jesús finalmente trabajó con 2. Y a qué voy con esto, mi hermano: si Dios lo lleva a usted a trabajar con multitudes, amén. Sepa distribuir bien su tiempo, pero sepamos bien a quién le dedicamos nuestro tiempo, porque si nos vamos a dedicarle nuestro tiempo a 100 personas, al final del día vamos a terminar nosotros explotados, cansados, y estoy seguro que no vamos a desarrollar un discipulado firme y sólido, porque ¿cómo hacemos para dedicarle tanto tiempo a 100 personas? Ahora, si yo me dedico a darle mi tiempo a 5, 6, 7, ahí sí más adelante yo puedo pensar en multitudes, porque con esos 5, 6 o 7 puedo atender unos 20 y sucesivamente puedo atender unos 30 juntos en equipo. Y de eso se trata la multiplicación. Por amor a muchos, nuestro Señor dedicó más a unos pocos. Esos 12, ¿cierto? Al final uno se desvió, otro lo negó, pero esos 11 fueron y hicieron la misión. Entonces, tengamos cuidado en cómo invertimos nuestro tiempo en el discipulado. Así que muy bien, mis hermanos, con esto finalizamos este entrenamiento el día de hoy. Nos quedan 10 minuticos. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, ¿con qué se quedan hoy? Quisiera escuchar a las personas que no he escuchado, a todos. ¿Con qué se quedan esta noche? Algo que usted diga: mira, reflexiono sobre esto. Necesito poner en práctica. Me quedo con esto tan interesante. Mi hermano, yo digo que algo que nos debe de quedar y debemos de hacer siempre es la oración, no descuidar la oración. Eso es lo principal y en esta capacitación creo que fue algo que más se nos resaltó.
Muy bien, hermana Lady. ¿Quién más? Si pueden encender sus cámaras sería excelente. Quiero verles. Pastor Danilo, adelante. Sí, pastor, yo me quedo con todo, yo me quedo con toda la capacitación, de verdad que estuvo muy interesante, muy... Se te fue. dedicar buen tiempo a que me escuchan, Ahora sí. ¿y me escuchan? Sí, Sí. yo me quedo con toda la capacitación que nos diste, porque está muy interesante toda, sí. Pero sí me llama mucho o demasiado la atención eso de dedicar más tiempo a aquel que ve uno con mayor interés, con mayor ganas de aprender. Entonces, es importante reflexionar sobre eso, porque de verdad puede obtener uno mejor fruto, porque esa persona puede tener una mejor expansión en predicar el reino. Amén, Pastor Danilo, muchas gracias. ¿Quién más? Quiero escuchar por aquí a la hermana Alejandra. Yo, Ah, bueno, la hermana Paola y de luego la hermana Alejandra. yo también me quedo con toda la capacitación, pero quiero hacer énfasis mucho en ser enseñable, porque estamos en una generación que simplemente ya no escuchamos, ya no queremos, ya no estamos interesados en la sabiduría de otros, de lo que ellos han recorrido en su vida, sino que estamos centrados en lo que yo sé y en lo que simplemente creo saber, porque a veces nos enfrascamos que lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada. Y creo que en lo que es el evangelio debemos de desaprender para aprender. Creo que es muy importante, porque carecemos de sabiduría naturalmente, como humanos carecemos de ella y solamente el Señor nos la puede dar. Y si no escuchamos, creo que es una falla grande. Muy bien, hermana Paola, muchas gracias. Pastor Howard y luego la hermana Alejandra. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Eh, me gusta mucho el término iglesia saludable. Una iglesia saludable se convierte en una iglesia sana. Una iglesia sana ayuda en la transformación de discípulos y de sus creyentes. Y esa transformación lleva a un avivamiento. Pero no hablo de avivamiento en masa, sino de ese avivamiento personal Ujú. en adoración y alabanza a Dios, un avivamiento personal. Me quedo con ese término, muy buena la capacitación, el tema, pero el término, una iglesia saludable. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Amén, amén. Muy bien, gracias, Gracias, Pastor. pastor. Ahora sí, hermana. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Me quedo con este lugar de paz. Creo que antes de que llegara a la iglesia, mucha gente necesita ese lugar de paz, donde son escuchados, donde oran en nuestros hombros, lloran y los escuchamos. Y donde ellos también van a escuchar palabra de Dios. Entonces me quedo con este lugar de paz. Amén, amén. ¿Quién más? Hermana Yarin. El Señor los bendiga, pues. Claro, uno aprende de todo, ¿cierto? Sabemos de que todo es muy gratificante porque de alguna manera u otra uno aprende. Y como lo ha repetido mucho, hay que desaprender para poder aprender cosas. Porque a veces uno dice, no, es que yo creo que la mejor manera de llegar a otra persona es así. Pero ahí uno se da cuenta de que a veces uno se cierra mucho. Y es entender que a través de lo cotidiano uno llega a las personas. Uno necesita de grandes cosas para poder ministrar a alguien, solamente con saludarlo, con invitarlo a tomar un café, con explicarle algo, uno puede llegar a sus corazones. Y es entender de que no es solo es pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Creo que es lo que más le marca a uno, porque a veces uno se centra en el yo, pero no vemos que hay más personas necesitadas de la palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más?
Una personita más.